la presentación o quieren que les apaguemos la luz. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Principios generales de la función gastrointestinal, motilidad, control nervioso y circulación. Eso es lo que vamos a ver hoy. Arranquemos con los objetivos de la clase. ¿Sí? Los objetivos de la clase. Número 1. Comprender las funciones generales del aparato digestivo. Número 2. Describir la anatomía fisiológica de la pared gastrointestinal y las propiedades del músculo liso. ¿Sí? Número 3. Analizar la actividad eléctrica que gobierna la motilidad intestinal. ¿Sí? Ese era el papel. ¿Cómo se mueve? ¿Qué es lo que genera ese movimiento de ondas peristálticas del intestino? Lo vamos a ver. Número 4. Diferenciar los mecanismos de control nervioso entre los que están el sistema entérico y autónomo y el control hormonal. ¿Sí? Número 5. Identificar los tipos de movimientos gastrointestinales. Y número 6. Explicar las características de la circulación intestinal. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Arranquemos con la primera parte. La función primordial del sistema digestivo. El aparato digestivo es responsable, ¿sí?, de un suministro continuo de ¿qué? De agua, de electrolitos, ¿de qué más? ¿Qué más nos aportará el sistema digestivo? Nutrientes, ¿sí?, vitaminas, ¿ya? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo cumple esa función? De manera general, a través de lo que es el tránsito de los alimentos, ¿sí?, mediante la motilidad, a través de lo que sería la secreción de jugos digestivos, ¿sí?, es otro componente importante del sistema digestivo, absorción de nutrientes, circulación sanguínea para el transporte de estos nutrientes a los órganos diana, ¿no es cierto?, para llevar todos estos nutrientes a cada célula de nuestro cuerpo. Y finalmente, todas las funciones, ¿sí?, los procesos de control de todas las funciones, tanto en el componente nervioso y hormonal, ¿sí? De manera general, esto es lo que vamos a ver, cómo se dan todos estos procesos. Ahora, para que nosotros empecemos a hablar de cada uno de ellos, yo les pregunto, ¿qué estructuras componen el sistema digestivo? Vamos a decir, tic, 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 tic. Y yo, para que ustedes recuerden un poquito, les voy a poner un esquema. Vamos, empecemos. ¿Dónde empieza el sistema digestivo y dónde termina? ¿Quién me dice? Ale. Muy bien. Se pide el alimento en la boca. Perfecto. Desde que se introduce en la boca. Perfecto. ¿Y dónde terminará el tubo digestivo? El sistema digestivo. Y ustedes fíjense que cada uno de los sitios, de los segmentos del sistema digestivo, tiene una función elemental para todo lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior, ¿sí? Para la absorción de nutrientes, para la absorción de agua, electrolitos, vitaminas, ¿sí? Para todo eso, ¿sí? Bien. Empieza en la boca y termina ¿dónde? En el ano. Muy bien. Entonces nosotros recordemos, porque ahora cuando vayamos hablando, describiendo todo lo que es sistema digestivo, ustedes van a ir viendo qué función cumplirá el esófago. O empecemos desde arriba, qué función cumplirá la boca, ¿sí? El esófago y el resto de las estructuras del tubo digestivo. Entonces, el tubo digestivo inicia a nivel de la boca, ¿sí? Se continúa ¿dónde? ¿Con qué estructura anatómica? Con el
esófago, una estructura larga, ¿sí? Posteriormente, esto se conecta al esófago, se conecta ¿con qué segmento? Con el estómago, ahí está el estómago, con el estómago. Y luego del estómago, ¿qué viene? El intestino delgado. Muy bien, el intestino delgado, perfecto. Nosotros, el empiezo del intestino delgado, ¿sí? Tiene un segmento que se llama el duodeno. También vamos a hablar de eso, ¿sí? El duodeno. ¿Ven esa cita siempre? Duodeno. Intestino delgado, luego intestino grueso. Ya vamos a ver cada uno de sus segmentos. El intestino grueso, fíjense que tiene un colon ascendente, un colon transverso y un colon descendente, de acuerdo a la disposición que está en el abdomen, ¿sí? Luego nosotros acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que sería el recto, ¿sí? Y finalmente el ano, ¿sí? Esos son los componentes principales del sistema digestivo, pero hay algo adicional. En el sistema digestivo, además de toda esta estructura que acabamos de mencionar, y todos estos segmentos, ¿sí? Nosotros tenemos, entre otros componentes del sistema digestivo, ¿a quién? En el lado derecho, en el hipocondrio derecho, ¿a quién? Al hígado. Muy bien. La víscera maciza, con funciones elementales que las vamos a ver, las vamos a desarrollar, donde se encuentra también la vesícula biliar. Muy bien. ¿Qué otra estructura tenemos aquí que aparece de color amarillito, que también tiene su función? El páncreas. Muy bien. El páncreas. De manera general, queridos jóvenes, esta es la disposición del sistema digestivo, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a ver básicamente sus funciones sobre todo de orden fisiológico, ¿sí? Algo que nos hemos olvidado mencionar en la boca. ¿Qué glándulas tendremos ahí? Porque hay que ver sus funciones alimentarias también en lo que es el funcionamiento del sistema digestivo. Muy bien, carótidas y qué más. Muy bien, las glándulas salivales. Fíjense en la disposición de estas glándulas, ¿sí? Bien, ahora recordemos esta imagen en la descripción de todo lo que se viene a continuación, que son las funciones de cada uno de estos segmentos, ¿sí? Entonces, hablemos de algo importante. La anatomía fisiológica de la pared intestinal. Nosotros hasta ahorita hemos visto cada segmento del tubo digestivo, cada uno de estos segmentos, ¿sí? Cumple funciones elementales. Si nosotros queremos hacer así un breve resumen de las funciones que cumple cada uno de estos sitios antes de que nos entremos a describir la anatomía fisiológica de la pared intestinal, si nosotros tendríamos que describir la función del tubo digestivo a nivel de la boca, ¿qué podríamos decir de ella? ¿Cuál será la función a nivel de la boca? ¿Qué cosa? ¿Perdón? Muy bien, perfecto. Es donde se trituran los alimentos y se forma el alimenticio. Perfecto, perfecto. Esto se hace gracias a lo que es la función de las glándulas, ¿no? Por ahí tenemos glándulas salivales, las parótidas, ¿sí? Que nos dan toda esa condición que necesitan los alimentos para que sean un bolo alimenticio idóneo, ¿sí? Sin la trituración de los alimentos, ustedes van a ver que a medida que van descendiendo, por más que los otros órganos hagan su mejor esfuerzo, no lo pudieran triturar, ¿cierto? Necesitamos de la masticación para poder formar el bolo alimenticio, para que los alimentos estén, podríamos decir, más degradados y puedan ingresar hacia el estómago, ¿sí? Si nosotros recordamos, luego de la boca, ¿sí? donde preparamos el bolo alimenticio, el esófago, ¿qué creen? ¿Qué función tiene? ¿Creen que tiene alguna función en lo que es el sistema
se la describe como de tránsito nada más, ¿sí? El bolo alimenticio transita el esófago hasta llegar al estómago. Ahí es donde están las principales funciones, ¿sí? Nosotros tenemos un esfínter esofágico, ¿sí? Que es el que permite que los alimentos, el esfínter esofágico, por ejemplo, inferior, ¿sí? Que lo tenemos en la unión entre el esófago y el estómago, que es el que permite que, por ejemplo, cuando nosotros ingerimos algo, ¿sí? El alimento, una vez que entra al estómago, por ejemplo, no refluya, ¿sí? No refluya. Y vamos a ver por qué es tan importante, porque cuando el alimento llega al estómago, sufre un proceso completamente distinto, un proceso, podríamos decir, más agresivo de los alimentos, porque ahí nos encontramos con qué tipo de secreciones en el estómago. Muy bien, el jugo gástrico, ¿sí? Que tiene un pH altísimo, ¿sí? ¿Alguna vez les ha pasado que tuvieron lo que se dice así en lo cotidiano una vinagrera? ¿Sí? ¿Sí? ¿Un reflujo? Claro, sí. Hizo que se siente un sabor amargo. Alguna vez nos pasa, por decir, cuando hemos comido y nos agachamos o nos hemos ido al gym, ¿sí? Estamos haciendo algún ejercicio que el estómago está trabajando con los alimentos y como que quiere vencer a el esfínter esofágico inferior, que es muy fuerte. El esfínter esofágico inferior se cierra tan fuerte que no permite el paso de los alimentos en retroceso, en reflujo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí los alimentos están en contacto con el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico, ¿saben qué? Es sumamente lesivo para el esófago, ¿sí? Es lesivo, le causa lesiones, le puede causar úlceras, ¿sí? Úlceras esofágicas. Por eso es que es importante que nosotros recordemos lo que son la anatomía normal del sistema digestivo, ¿sí? Entonces nosotros hemos dicho que el esófago simplemente cumple una función de tránsito, ¿sí? Pero entre cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que tiene un esfínter esofágico superior, ¿sí? En la parte de arriba, ¿sí? La parte más superior del esófago, y un esfínter esofágico inferior que está en conexión con el estómago. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos permitirá el esfínter esofágico superior? ¿Alguna vez les ha pasado cuando están comiendo algo y como que lo quieren ingerir y se dan cuenta que es algo dañino y les viene automáticamente un reflejo nauseoso? ¿Sí? Bueno, ese reflejo nos ayuda, a ese reflejo también nos ayuda, si tiene ese orden central, ¿sí? También nos ayuda el esfínter esofágico superior. ¿Por qué? Porque detecta algún cuerpo extraño que está ingresando y que nos puede lastimar, ¿sí? Como cuando nos estamos queriendo comer, por decirles, un trocito de pan y porque estamos apurados, no lo hemos triturado bien, no hemos formado bien el bolo alimenticio. Entonces lo queremos ingerir y nuestro cuerpo automáticamente, gracias al esfínter esofágico superior y al estímulo nauseoso, lo volvemos. No sé si les ha pasado. Eso es un mecanismo de defensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que ingrese a nuestro sistema digestivo algo que puede ser un cuerpo extraño, que puede ser dañino, ¿sí? Entonces, básicamente, a excepción de los esfínteres, ¿sí? Que tienen su función importante, el esófago es una estructura, un segmento del tubo digestivo que es del tránsito, ¿sí? De tránsito. Y el estómago es el sitio donde se genera, ¿qué cosa? Donde los alimentos se digieren, ¿sí? Donde cumple el otro paso. Nosotros no habíamos formado el bolo alimenticio en la boca gracias a los dientes, pero ahora necesitamos que esos alimentos puedan, si vale el término, digerirse más. ¿Y eso cómo lo logramos? Gracias a la secreción del tubo gástrico, ¿sí? En el estómago. ¿Bien? Una vez que los alimentos se digieren en el estómago, ¿dónde tendrían que pasar?
Muy bien, el duodeno. Y posteriormente de ahí, intestino delgado, ¿sí? Intestino grueso y finalmente recto. Nosotros tenemos, para el metabolismo de lo que son las grasas, necesitamos la ayuda de quién. ¿Creen que el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, nos metaboliza, nos digiere las grasas? ¿Quién nos ayudará a hacer segmentos más chiquititos, ayudar a digerir la grasa? ¿Quién? La bilis, ¿sí? La bilis, que está segregada ¿por quién? Por el hígado y lo que es la vesícula, ¿sí? ¿Bien? Entonces fíjense que como en cada segmento del tubo digestivo se cumple una función importante, ¿sí? Bien. Y una vez que el alimento en el estómago ya se ha digerido a partículas más pequeñitas, ¿sí? Sigue el tránsito hacia el intestino delgado. ¿Y qué creen que pasa en el intestino delgado? Muy bien. Porque ustedes no vamos a pensar que en el intestino delgado se siguen digiriendo los alimentos, ¿cierto? No, ahí los alimentos ya empieza la etapa de la absorción. La absorción. Ustedes recuerdan que ahorita vamos a ver justamente vamos a ver la fisiología de lo que es el intestino, pero esto es como para que nosotros así de manera general recordemos cada función que cumple en cada segmento, ¿sí? Entonces, intestino delgado, la absorción de nutrientes, ¿sí? La mayor parte. ¿Y dónde se completará la absorción de los nutrientes? Una gran parte en el intestino delgado por las microvellosidades, ¿cierto? Recuerdan que tenemos una extensa superficie, ¿sí? De lo que es el epitelio gastrointestinal, donde las microvellosidades absorben los nutrientes, ¿sí? Si bien en el intestino delgado es donde se produce la mayor cantidad de absorción de nutrientes, hay un último segmento donde se continúa absorbiendo el resto de nutrientes, pero sobre todo se absorbe el agua. ¿Dónde será ese segmento? El intestino grueso. Muy bien. Y en la parte ya más distal del intestino grueso es donde ya todos los alimentos, todos los desechos de los alimentos, ¿sí? Van constituyendo la materia fecal, es decir, lo que no le sirvió al organismo, ¿sí? En otras palabras, ya se absorbieron los nutrientes, lo que no fue absorbido va hacia distal del intestino grueso para ser eliminado finalmente por el ano, ¿sí? Esa es de manera general cómo serían las funciones del sistema digestivo. Entonces, hablemos ahora de lo que es la anatomía fisiológica de la pared intestinal. Describimos esto y les muestro una diapositiva de lo que sería el esquema. La descripción de las capas de la pared intestinal. Si nosotros al intestino delgado le hacemos un corte transversal, vamos a encontrarnos estas capas. De fuera hacia adentro, de la capa más externa hacia la interna, tenemos primero hacia afuera la serosa, ¿sí? La capa serosa, que es una capa externa protectora, ¿sí? Segundo, tenemos a lo que es la capa muscular longitudinal. Nosotros tenemos en toda la superficie del intestino, ¿sí? Tenemos una capa, luego de la serosa, que es la capa más externa, ahorita les muestro en la escalita, tenemos lo que es la capa muscular, pero longitudinal, ¿sí? Que se distiende por toda la superficie del intestino. Tercera capa, tenemos una capa muscular, pero en este caso ya no es longitudinal, es circular, ¿sí? Del intestino. ¿Qué más de la pared intestinal? Posteriormente, la cuarta capa es la submucosa. Submucosa, que esta capa contiene los vasos sanguíneos, además contiene los vasos linfáticos y además contiene, ¿qué cosa?
los plexos de Meissner, ¿sí? Aquí vamos a hablar de la inervación que tiene la pared del tubo digestivo, ¿sí? Y finalmente la quinta capa, luego de la submucosa, la capa más interna, la que está en contacto con la luz intestinal, ¿sí? Sería la capa mucosa, ¿sí? La capa mucosa que incluye las musculares mucosae, ¿sí? Que es esencial para que esta particularidad de la mucosa, que tiene como unas microvellosidades y que absorben los nutrientes, ¿sí? Esa es su función principal, ¿sí? Se denomina musculares mucosae. Y su función elemental es esencial para la absorción y la secreción de sustancias, ¿sí? Absorción y secreción de sustancias. Veamos. ¿Quieren que veamos ahora cómo se vería en el corte transversal la pared intestinal? Así. ¿Sí? La anatomía fisiológica, ¿sí? De la pared intestinal. ¿Cuántas eran las capas? 5. ¿Cuál era la primera? De fuera hacia adentro. La serosa, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, una capa muscular longitudinal que se extiende en toda la superficie del intestino. ¿La tercera? Muscular circular. Perfecto, perfecto. ¿Y la cuarta? Submucosa. ¿Y la última? Mucosa. Muy bien. Muy bien. Entonces, le echemos un vistazo. Fíjense, la capa serosa más externa, ¿sí? Como lo hemos escrito, ¿sí? La muscular longitudinal, ahí que se ve de color rosadito, ¿sí? La podemos seguir de arriba a abajo en la descripción, ¿sí? La tercera capa, la muscular procircular. La cuarta capa, la submucosa, ¿sí? Y finalmente la musculares mucosae, ¿sí? Que está a nivel de la mucosa. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué estructuras importantes se encontraban en la capa submucosa? Muy bien. Los vasos sanguíneos. ¿Qué más? La isomersia. ¿Qué más? La inervación. ¿Qué más? Sí, donde están los vasos sanguíneos están la inervación. ¿Y qué más? ¿Estarán los vasos linfáticos? Sí. Bien. Y la mucosa, que hemos dicho, que se encarga también, que sus funciones más importantes son ¿qué cosa? De la mucosa, de la que está en contacto con la luz. Absorción de nutrientes y ¿qué más? Absorbe nutrientes y además segrega sustancias. Ahora vamos a ver qué es sustancias, ¿sí? Entonces, ¿y han visto algo más aquí, queridos jóvenes? ¿Qué es esto? El mesenterio, que es como un delantal, ¿sí? que tiene el sistema digestivo, ¿sí? En lo que es la pared abdominal, ¿sí? Como un delantal de grasita que tiene funciones sobre todo de protección. ¿Saben qué? ¿Saben cuando alguna vez, no sé si alguien ya tuvo la oportunidad de entrar a ver una cirugía de un apéndice? No sé si alguien pudo, ¿sí? ¿No? Bueno, ya les va a tocar. ¿Y saben qué? Nosotros, ¿qué es lo que vemos cuando el apéndice recién está empezando el proceso inflamatorio? Cuando el cirujano hace la incisión, ¿saben qué? Toda la parte del epiplón nace de acá del mesenterio, ¿sí? Que es como el delantalcito. ¿Saben qué? Todo el epiplón está ahí. Es como que está conteniendo esa infección que no se disemina, ¿sí? Tiene funciones importantes. ¿Bien? Perfecto. Entonces, recordemos estas capitas de lo que es la pared intestinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se cumplen las funciones más importantes. Bien, hablemos de lo que es el músculo liso. ¿Por qué vamos a hablar del músculo liso gastrointestinal? ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos hablado que tenemos
ya vamos a hablar de lo que es la ley del intestino, y ustedes van a ver que lo que es fisiológico es que los alimentos sigan en descenso, ¿sí? Todo lo que es el funcionamiento de la absorción de los alimentos, ¿sí? Entonces, el músculo liso gastrointestinal, un sitio funcional. ¿Recuerdas cuando hablábamos de sistema cardíaco? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo era el músculo cardíaco? ¿Recuerdas que habíamos dicho que era con un sitio? Sí. Bien, se parece. Veamos por qué. Las fibras musculares lisas están dispuestas en haces musculares, ¿sí? En haces, conectados eléctricamente por uniones de hendidura denominadas también gap junction, ¿sí? ¿Sí? Ahora, esta conexión, ¿qué es lo que permite? Permite que las señales eléctricas se propaguen rápidamente, haciendo que la masa muscular actúe como una sola unidad o sin sitio, ¿sí? Es decir, ¿saben qué? Cuando basta que se active, basta que se estimule una parte del intestino, ¿sí? Gracias a lo que son las señales eléctricas, por el cambio de voltaje, ¿sí? en la membrana celular. ¿Saben qué? Basta que se inicie la estimulación en un sitio, todo el intestino automáticamente, gracias a este tipo de uniones de hendidura, gap junction, ¿sí? Se contrae, empieza a contraerse todo el intestino, ¿sí? Empieza automáticamente a contraerse todo. A eso se denomina sin sitio, ¿sí? Empieza la contracción en un sitio y se extiende en el resto de la superficie de la pared intestinal, ¿sí? El resultado del hecho de funcionar como sin sitio, gracias a las uniones de hendidura, es que las contracciones son coordinadas y eficientes. Las contracciones de la pared intestinal, ¿sí? Bien, hablemos un poquito de eso. La actividad eléctrica, las ondas lentas. Nosotros tenemos para la estimulación del músculo liso en la pared intestinal, ¿sí? Tenemos dos tipos de estímulo, uno que son las ondas lentas y las otras que van a ver que son ondas muy repetidas y muy intensas, ¿sí? Veamos las ondas lentas. Dice, no son potenciales de acción, sino cambios ondulantes y lentos en el potencial de membrana en reposo. Su función, no causan contracción por sí mismas, excepto en el estómago, pero controlan la aparición de los potenciales en espiga, que son los otros potenciales que están a cargo de la contracción del músculo liso en la pared intestinal. La frecuencia rítmica. Las ondas lentas, ¿no es cierto?, determinan el ritmo máximo de las contracciones, como por ejemplo 3 minutos en el estómago, 12 minutos en el duodeno, ¿sí? Son contracciones gracias a esta actividad eléctrica de ondas lentas, ¿sí? El intestino se va contrayendo, pero fíjense que por las características la contracción es de ondas lentas, ¿sí? No son contracciones rápidas, ¿sí? Son lentas. Su origen se cree que son generados por células intersticiales del cajal o también denominados marcapasos del intestino, ¿sí? Veamos lo que son la actividad en espiga. Actividad eléctrica y potenciales en espiga. Son las dos formas con la que se estimula el músculo liso de la pared intestinal para propulsar los alimentos, para propulsar el contenido, ¿sí? Los potenciales en espiga, la actividad eléctrica, potenciales en espiga, son los verdaderos potenciales de acción, ¿sí? En el músculo liso de la pared intestinal. Se generan cuando el potencial de membrana alcanza un umbral de menos 40 milivoltios, usualmente en la cima de una onda lenta, ¿sí? Entonces, hay una onda
tipo de potenciales de espiga? Es que dependen de canales de calcio y de sodio, ¿sí? que son más lentos que los canales de sodio de las neuronas. Esto explica su mayor duración. Entonces, hay una apertura de los canales de calcio, ¿sí? principalmente calcio, también de sodio, pero ¿qué hace que la duración de la contracción sea más larga? Que la apertura de estos canales es lenta, entonces constantemente está entrando calcio, ¿sí? a la membrana celular, a la célula, para que se mantenga la función, ¿sí? para que se mantenga por un periodo de tiempo más largo. ¿Sí? Esto explica su mayor duración. La consecuencia directa, la entrada de calcio durante el potencial en espiga es lo que desencadena la contracción muscular. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que número uno, el calcio es elemental en lo que es la motilidad del músculo liso gastrointestinal. ¿Sí? Sobre todo a nivel de lo que es el intestino. Sin embargo, tenemos ondas lentas, ¿sí? potenciales de acción de ondas lentas, o actividad eléctrica, de ondas lentas, y actividad eléctrica donde hay potenciales en el espiga que permiten una mayor contracción del músculo liso de la pared del intestino. ¿Sí? Entonces, ¿qué factores modifican la excitabilidad muscular? Por un lado, la despolarización, ¿sí? En lo que es la despolarización, la distensión del músculo. ¿Qué es lo que hace que se genere todos estos cambios? ¿Sí? La despolarización, para que se produzca la despolarización tenemos la distensión del músculo, ¿sí? ¿Qué más? O sea, cuando hay alimento, cuando hay contenido transitando el intestino, este se distiende, ¿cierto? Y cuando se distiende, genera esa despolarización. ¿Qué otra cosa? La estimulación por la acetilcolina, que está liberada del sistema. Nosotros hemos hablado de autónomo lactancia parasimpático, ¿sí? Entonces, estimulación por la acetilcolina a través del sistema nervioso autónomo parasimpático y por hormonas gastrointestinales específicas. Ahorita vamos a ver las hormonas gastrointestinales, ¿sí? Y otro factor que modifica la excitabilidad del músculo liso, ¿sí? sería la hiperpolarización, ¿sí? es menos excitable, y eso tiene que ver con el efecto de la noradrenalina y adrenalina, ¿sí? que es una estimulación básicamente del sistema nervioso autónomo simpático. Recuerden de manera general, a nivel del sistema digestivo, cuál era la función del sistema nervioso autónomo parasimpático y del simpático. ¿Qué hacía el parasimpático? Bien, y aumentaba la secreción, ¿recuerdan? Y el simpático aquí. ¿Qué hace? Su compañera ya me escribió. ¿Cuál es la función del sistema nervioso autónomo parasimpático a nivel digestivo? ¿Qué hará el simpático si normalmente hace lo opuesto? Muy bien, reduce la motilidad gástrica, ¿sí? Y reduce la secreción de hormonas, ¿sí? Ahora, puede reducir tanto, queridos jóvenes, si el sistema simpático lo estimulara tanto, puede reducir tanto que causa ¿qué en nuestro organismo? Si nosotros, una constipación, ¿sí? Que la persona no pueda eliminar por más de 5 días, lo que nosotros decimos, el paciente está en catálisis negativa, ¿no? Quiere decir que por más de 5 días no realiza catálisis, ¿sí? Y eso, fíjense que el sistema nervioso autónomo simpático es el que nos produce eso. ¿Por qué? Porque reduce la estimulación de la motilidad. Y a la inversa, el parasimpático es el que la estimula. ¿Sí? Control nervioso. Y eso está así, ¿por qué? Porque en la anterior clase hemos
de los intestinos, ¿sí? A nivel básico. Ahora, fíjense, considerando el cerebro, recuerda que muchas personas dicen que el segundo cerebro es ¿quién? El estómago, sí, claro. Bueno, este empiezo de esta diapositiva se basa en eso, ¿sí? La función del sistema digestivo, queridos jóvenes, es tan importante que cuando nosotros estamos con cualquier problema gastrointestinal, nos causa una molestia tan importante que no podemos prestar atención. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Cuando alguien está con cualquier problema gastrointestinal, el que quiera, ¿sí? Vómitos, reposiciones, ¿sí? Dolor abdominal, constipación, reflujo, lo que fuera, ¿sí? Cólicos abdominales, ¿sí? Alguien que tenga esos problemas, cualquiera, ¿sí? No puede prestar atención. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo, ¿sí? Básicamente, a nivel, gracias al sistema nervioso entérico, irrigado por el sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central. Así que veamos, considerado el cerebro del intestino, ¿sí? Fíjense que el sistema nervioso entérico se lo considera el cerebro del intestino. Tiene una red de 100 millones de neuronas localizados completamente en la pared del tubo digestivo. Muchísimas, ¿sí? Muchísimas. Innervado extensamente, ¿sí? ¿Controla qué cosa? Controla principalmente los movimientos y las secreciones, ¿sí? Los movimientos, ¿sí? El intestino y las secreciones. Está compuesto ¿por qué? Por dos plexos principales del sistema nervioso entérico. Uno, el plexo mientérico, o también conocido como plexo de Auerbach, ¿sí? Y el plexo submucoso, o también denominado plexo de Meissner. Ahora, ¿dónde estaban estos plexos? Los que estaban al principio de la clase. Parte de las capas de la pared muscular, de la pared intestinal. Muy perfecto. Vamos. Entonces, veamos cómo está esta disposición. Nosotros tenemos acá el control nervioso de la pared intestinal, ¿sí? Se observan los plexos mientéricos y submucoso, ¿sí? Fíjense que el plexo mientérico y submucoso está pintadito de color negro, ¿sí? El control extrínseco de estos plexos por los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, ¿sí? El sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Que controlan estos dos plexos, fíjense, que tienen una inervación de ambos plexos, ¿sí? Y está determinado por las fibras de color rojo en esta imagen. Y las fibras sensitivas que se dirigen desde el plexo luminal y la pared intestinal a los plexos entéricos y desde ellos a los ganglios paravertebrales de la médula espinal, y luego directamente a la médula espinal y luego finalmente al tronco del encéfalo, ¿sí? A través de estas fibritas que están de color verde, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a fibras sensitivas, ¿sí?
Bien. Cómo inerva ambos de los plexos, el plexo mentérico y el plexo submucoso, y el parasimpático, a través de sus neuronas